Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Que Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia del Sembrador. Continuamos en este día con nuestro estudio, ¿cierto? Discipulado. Y hablando en relación a preguntas y puntos de discusión. Hoy la pregunta número 10 nos dice lo siguiente: ¿cómo salvamos nuestras vidas? Y la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que el Señor nos ayude. Sabemos que solamente por medio de Cristo Jesús nosotros hallamos salvación para nuestras almas, para nuestra vida. No hay otra forma. San Juan capítulo 6 San Juan 14 versículo 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cierto? Jesús hablándole a sus discípulos. Por lo tanto sabemos que no hay otra forma, solamente por medio de Cristo. Y aquí donde hemos leído en 1 de Juan 5, 12, nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué vida nos habla? La vida eterna, la cual no se refiere a una existencia sin fin, sino una calidad de vida que solo reciben aquellos que tienen fe en Jesús. Esa vida es algo que se posee en el presente y en la cual podemos confiar plenamente. Por lo tanto, como nos habla aquí en 1 de Juan, nosotros, para poder tener esta vida que Cristo nos da, que Cristo nos ofrece, debemos estar unidos a Él. Así como el pámpano, ¿cierto?, como nos enseña su palabra, debe estar pegado a la vid para que éste tenga vida y lleve fruto. Así también nosotros debemos estar unidos a Cristo, unidos al Señor. Mientras más unidos estemos a Él, más nos vamos a parecer como Él, ¿cierto? Y cada día, con la ayuda del Señor, ¿cierto?, nuestra vida se va regenerando, buscando ser como Cristo. Amén. Por lo tanto, debemos estar unidos a Él. Si vivimos unidos al Señor, tendremos entonces esta vida, la cual el Señor nos da. Pero para tener esta vida, de la cual nos habla aquí en 1 de Juan, nosotros debemos pagar un costo que tiene que ver con el negarnos a nosotros mismos. Para que Cristo pueda morar y ser una realidad en nuestra vida, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Tal como dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. O sea, olvídese de hacer su propia voluntad. Negarse a sí mismo es dejar de lado entonces nuestros deseos, nuestras pasiones, ¿cierto?, nuestros intereses, y ya no vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino que más bien hacer la voluntad del Señor, hacer lo que Él nos pide, lo que Él nos demande. Amén. Negarnos a nosotros mismos es lo primero que nos dice. Después nos dice: y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz no es otra cosa que continuar con la fe en la senda del Señor y no ceder a los hábitos humanos, aun cuando implique un sacrificio, ¿cierto? Dar lo que se nos pida y sacrificar incluso hasta nuestras vidas, nuestra propia vida. Eso es tomar nuestra cruz, y eso es algo que debemos hacer día a día, siguiendo en la senda, ¿cierto?, del Evangelio, tal como mencionamos, continuar con la fe en la senda del Señor, que aunque implique tomar esa cruz, ¿cierto?, aunque impliquen costos, sacrificios, dolor, sufrimiento, pero ahí estamos, ahí permanecemos.
Jesús usó deliberada y metafóricamente el ejemplo de la cruz, ya que los romanos obligaban a los que eran condenados a cargar su propia cruz o la viga transversal y la llevaban, ¿cierto? Y la cargaban hasta el lugar en donde habrían de ser ellos ejecutados o crucificados. Por ende, todo el pueblo conocía y sabía que aquel hombre estaba condenado a la crucifixión, porque todos veían que él iba cargando, ¿cierto? Esa cruz, eso era algo que todos veían. Y nuestro Señor Jesús también cargó su cruz, ¿cierto? También llevó la cruz. Y los discípulos no entendieron sino hasta después de que Cristo resucitó. Todo lo que sobre Cristo se hablaba en los libros de los profetas. Y lo que también se requería de ellos como discípulos, desde ese momento en adelante. Los discípulos en un principio, ¿cierto? No lo entendían, no lo comprendían, tal vez no entendían lo que los profetas anunciaban, pero hasta ya después de que Cristo resucita, ellos se dan cuenta de lo que implica ser un discípulo, de lo que implica ser un seguidor de Jesús y el costo que trae también serlo. Pero que es un costo que se paga, pero por amor a aquel que nos amó primero. Nuestro Señor Jesús se entregó todo, se entregó a sí mismo, se despojó, ¿cierto?, de todo, de su grandeza, de su gloria, para venir a esta tierra y sacrificarse, ¿cierto?, y dar su propia vida. Él tomó su cruz, Él cargó esa cruz, por amor a usted y por amor a mí. Por lo tanto, nosotros hoy en día también sufrimos y pagamos este precio, este costo, pero no lo hacemos, lo hacemos porque amamos al Señor, por amor, por gratitud, amén. Y de este modo, entonces, así como los discípulos lo entendieron, usted y yo, amados hermanos, hermanas, debemos también abrir nuestra mente y corazón a fin de poder comprender más plenamente la importancia de tomar nuestra cruz y seguirle día a día. Por medio de la palabra, ¿cierto?, aprendemos que los que desean tomar esa cruz, ¿cierto?, su cruz, aman a Jesucristo, de tal manera que se abstienen de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardan sus mandamientos. Nuestra determinación de desechar todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios y a sacrificar todo lo que se nos pida dar y a esforzarnos para seguir sus enseñanzas nos ayudará ¿a qué? A perseverar en la senda del Evangelio de Jesucristo. Aún, amados hermanos, al afrontar la tribulación o la debilidad de nuestra alma o la presión social y las filosofías del mundo que se oponen a sus enseñanzas. Pero este costo, amado hermano, hermana, no es en vano. No es en vano. Esta entrega y sacrificio no es en vano, ya que trae consigo, como mencionábamos al principio, ¿cierto?, la vida eterna. La vida eterna que, como decíamos, no es una vida que sea sin fin, sino que es algo que nosotros podemos vivir y experimentar ahora, no solo cuando estemos en la presencia del Señor, sino que ahora podemos experimentar esa vida que Cristo nos da, que Cristo nos ofrece, ahora, incluso ahora en este tiempo presente. Por eso que el Señor nos ayude, amados hermanos, hermanas, a que podamos permanecer unidos al Señor. No hay otra forma. No hay otra manera, unidos a Cristo, así como el pámpano está pegado a la vid, estemos también nosotros unidos para cada día ser como el Señor. Y así como el Señor se sacrificó, ¿cierto?, así también nosotros podamos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos por amor a aquel que nos amó primero. Que Dios les bendiga en este día y para el Señor sea toda la honra y toda la gloria.